Amigas, amigos, ¿cómo están ustedes? Mucho gusto en saludarles en un programa más de nuestra serie. ¿Cómo se llama esto? Desayunando con Bois. Con Bu. Avec vous. Desayunando avec vous. Avec vous. Bueno, pues entonces así le ponen ustedes y entonces es un programa matinal de Canal 4 Más y que pues es una mezcla del último Linguera, que quién sabe qué quiere decir el último Linguera. ¿Yeah? Y que es un argentinismo, obviamente, y que luego podemos verificar por ahí. Por ahí está el maestro. Y esto quiere decir que es el antiguo sopa de letras, revuelto con anatomías, con nostalgia, con todo, y con la casa de los muchachos. ¿Te acuerdas que había también un programa que hacíamos, se llamaba La Casa de los Muchachos? Y entonces saludo con mucho afecto a Juanita Robles. Juanita, ¿cómo está usted? Bien, don Jorge, buenas tardes. Bon dimanche. Fíjate que elegancia, Matito. Qué bruto. Buen domingo se dice eso. Bueno, Juanita Robles, muchas gracias, maestra. La señorita licenciada maestra Olivia Domínguez, ¿cómo está usted, Olivia? Bien, ¿Cómo le va? buenos Mucho días. gusto. Señor profesor Armando Ortiz, te saludo con afecto, señor escritor. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días. días. Periodista de muchos méritos. El señor profesor Clemente Landa, directamente de la Escuela Preparatoria de Jalapa. Mucho gusto, Clemente. Hola, Jorge, buenos días. Se saluda con afecto a Daniel Méndez Vivanco. Daniel, mucho gusto, Daniel, desde la misma ciudad de Huatusco. Y el señor magistrado Magno García Marrero. Mucho gusto, Magno. Presente. Gracias por tu presencia. Días. Saludo con afecto a Manuel Munguía, señor profesor. Maestro, abogado, literato, en fin también, ¿verdad? Escribidor, ¿no? El escribidor. Y los jóvenes de las diferentes escuelas, hola jóvenes, ¿cómo están? Señoritas, ¿cómo les va? Mira, qué bonito se oye. Dicho lo anterior, este es un programa grabado, por tanto, evítense la pena y el dolor de batallar con el servicio del señor Slim, o sea, telefónicamente, porque no hay llamadas telefónicas. Pero, en cambio, tenemos algunos aspectos de mucha enjundia que creo que sea muy necesario que todos conozcamos, como es el contacto con una juventud que, obvio, es un poco reiterativo, es decir, la juventud actual. Esa juventud que a veces para nosotros los viejos representa una muy sólida esperanza y a veces algunas muy establecidas interrogantes. Es decir, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo va a ser nuestra relación? ¿Qué podrías decir tú acerca de esa relación que existe con la juventud actual? Que hemos fallado los adultos para dejar un mundo más llevadero para los muchachos. Eso es un mea culpa. Creo que generacionalmente nos corresponde a algunos. Muchos de ustedes son jóvenes y todavía no les correspondería. Sí. Obvio. Pero lo que está sucediendo ahora, natural, lógica e históricamente, como saben estos muchachos que estudian esa disciplina, es consecuencia de lo que hicimos antes. Eso no hay que sobrellevarlo. Pero ahora con palabras más, palabras menos, les estamos dejando un mundo de la red. ¿De la qué? ¿De la red? Sí, ¿De la qué? de la vil. De la red. Sí. Adelante. renegrido. Pero también es de lo que no hicimos, es decir, no solamente de lo que hemos hecho, sino por omisión que también. por omisión hemos posiblemente faltado mucho a la compostura de las cosas que vemos y no lo reclamamos, no lo exigimos o no lo componemos. Ahora, además, si lo aunamos, el cambio tecnológico que ha sido muy marcado en esta generación, en el cual con el uso de tecnologías como el Internet, iPod y otras cosas, se crea de verdad una gran diferencia. Antes siempre ha habido ese choque generacional, padres e hijos, padres abuelos, hijos abuelos, pero esta generación, precisamente con el uso de esta tecnología, hay una gran diferencia. No hay canales de comunicación, el joven no se entiende con el papá si no le manda un like en su Facebook, el chavo billete, no sabe ¿no? de otra forma de comunicarse si no es por medio de un Twitter.
Entonces, ese también es una indefensión que tenemos para comunicarnos con ellos. Si no entramos en su mundo, no nos vamos a poder comunicar. Pero Y es este nuestra obligación también entenderlos y tratar de llevarnos por estos medios. Pero este mea culpa colectivo, Jorge, que también sirva para que ellos se miren en este espejo y ahora mismo empiecen a hacer las cosas que se deben hacer para mejorar este país, o que dejen de hacer las cosas que están perjudicando este país, para que en un futuro no estén ellos también sentados en una mesa haciendo Quejándose. este ejercicio culpativo. Sí, es que Pobrecitos. varios de ellos estudian historia y desde luego que así como nosotros asumimos la parte que nos corresponde de esta responsabilidad, ellos también como estudiosos de lo que fue, de lo que es y de lo que será la vida de esta sociedad, tienen una responsabilidad a cuestas. No es nada más que ya me heredaron esto y Ya se ni echó a modo. perder. Nosotros también, aunque omitimos muchas cosas, como dice Magno, tratamos en su momento de enderezar el rumbo o de llevarlo hacia otra parte con los ímpetus propios del momento que nos tocó vivir, Claro. o de la actividad que nos correspondió realizar. Así que no es nada más disculpen ustedes por lo que les dejamos, sino activémonos ellos y nosotros, las generaciones que todavía estamos aquí, porque la historia no es solo el pasado, también ustedes dirían que es el presente y la proyección hacia... Y lingera era una palabra que mencionó usted, por ejemplo, ¿Cuál? lingera, Alguien que no era un argentinismo, Qué era, grosero es un atado, era Es un nudo, un atado nudo, donde se sí. ponía ropa o alguna otra cosa, y hoy actualmente lo utilizan también como vagabundo. Hay un tango que se llama Balada para un El loco, último Lingera. Sí. penúltimo lingera en el viaje a Marte. Ujú. En lo referente a, don Jorge, a la crisis de valores que hemos estado mencionando y todo lo que ha estado sucediendo y que ha traído al parejo, recuerdo que hay una película que es una especie como de hito o de parteaguas, a donde se puede apreciar toda esta crisis que se ha venido cultivando con el paso del tiempo. La película a la que me estoy refiriendo es Nacidos para Perder. Ahí se puede apreciar toda esta situación. Entonces, viendo esa película, bien podemos decir que estamos cosechando lo que hemos sembrado. Pero también existe la Sociedad de los Poetas Muertos y el coro, ¿se llama? ¿O cómo se llama? Sí, Los coristas. los coristas. Los coristas que dan un ejemplo de cómo, a pesar de que heredemos un sistema educativo retrógrado, mal estructurado y difícil de operar, también tenemos capacidades para que junto con la generación anterior hagamos algo nuevo. Y repartiendo culpas, Jorge, repartiendo culpas y siendo ya justos, podemos decir que la juventud ya empieza a acumular sus pequeñas faltas, porque por ejemplo, el asunto de la lectura es un asunto que a ellos todavía no les entra a la mayoría, y el asunto de cómo enfocar bien sus protestas, nos damos cuenta de que le dan más énfasis a 1 peso, 2 pesos que están peleando por el transporte, pero se olvidan de cosas verdaderamente esenciales. No, bueno, pero ustedes están mal, hombre. Qué mala leche, es verdad. Sí. Yo quiero agradecerles muy cumplidamente que han asimilado perfectamente el cúmulo de ignorancias que nosotros los adultos mañosamente les hemos heredado. De manera que una juventud no interesada por el México real, que desprecia los valores auténticos, es una juventud muy utilitaria para nosotros. Ustedes para nosotros no son más que un nicho de mercado. A ustedes les vendemos fútbol, les vendemos alcohol, les vendemos Twitter, computadoras, Cigarros, jueguitos, papitas. cigarros, refrescos, Camisetas. chocorroles, modas, camisetas, blue jean, Nike. Para nosotros ustedes son muy necesarios. Si yo digo los tiburones rojos del Puebla, no, pues no, se ríen. No, pues no, güey. Son los tiburones rojos del Zacatepec. Veracruz. Los potros de hierro de la América, digo yo. No, pues ¿cómo? Los sopas, los jóvenes que ya están actuando. No, ellos ya saben y tienen su cultura hecho. Si yo digo,
mira, joven, te voy a decir otra cosa. No, así no se habla. Se dice, mira, güey. Porque nosotros les hemos quitado su lenguaje. O más específicamente, no mames, güey. No mames, Sí, güey. sí, sí. El otro día, el joven que narró la desventurada y macabra balacera del Acuario habló 4 minutos. Dijo 18 veces la palabra güey. No se comunicó narrando unos hechos. Se comunicó por interjecciones. Ujú. No mames, cabrón, güey, La madre. culeros. Sí. No me acuerdo qué otras 2 o 3 palabras más. Y tremendo, porque tremendo es un adjetivo calificativo tomado del léxico de Miami. ¿Me explico? Y él quería manifestar su estatus. Entonces, de veras, a nombre de la gran televisión mexicana, a nombre del empresariado mexicano, a nombre de, ¿qué digamos?, la iglesia, el poder, la juventud actual de México corresponde perfectamente a las necesidades económicas del sistema. Ahora, a ver quién me mienta a mi madrecita santa. Órale. Les prestamos un micrófono para... A ver. que se- Ya, ¿Qué opinan? micrófono. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Quién opina? Ya oyeron suficiente como para poder opinar. Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación. Yo creo que cada joven adquiere su propio lenguaje, ¿no? Porque al menos los padres sí transmiten la forma de hablar, igual como ustedes lo dicen, pero también cada quien va adquiriendo su manera de hablar. Al menos yo en lo personal no utilizo esa palabra porque para Güey. mí es algo inapropiado, es algo que no es necesario utilizar. Yo realmente creo que debemos de seguir con ese tipo de lenguaje, o sea, adquirir un lenguaje correcto. ¿Por qué? Porque, como ustedes dicen, estamos perdiendo lo que estaba anteriormente, ¿sí? Estamos perdiendo los valores que antes teníamos. Y yo creo que los jóvenes debemos enfocarnos en tener como ejemplo a las personas que eran reconocidas, como por ejemplo ustedes que tienen ¿Cómo se llama? un gran conocimiento, tener un ejemplo, una persona que admiremos o algo así, para poder dar ejemplo también nosotros a los que vienen hacia atrás. Sony Caldera Manzanares, a ver quién más. ¿De dónde eres? De Pánuco, Veracruz, De Pánuco. ¿Y estudias? leyes. Bueno, buenos días. Yo siento que depende mucho del ambiente en el que te estás relacionando. ¿Por qué? Porque no nos vamos a expresar igual si estamos con los padres a si estamos con nuestros amigos. Porque, o sea, no es que seas uno o dos caras, pero un ejemplo, yo si pues, digo una que otra palabra grosera, ¿no? Pero en mi casa pues son muy cultos todos así. O sea, hablan muy bien y no me comporto así en la casa. Y no es que sea dos caras, pero si estoy en la escuela, como que utilizo un lenguaje más acorde con ellos para que también me entiendan, porque si no, no me doy a entender con los demás. Todos somos múltiples caras en el uso del idioma. El uso del idioma tiene la particularidad de dividirse en niveles, pero que no quiere decir uno es mejor y otro es peor. Simple y sencillamente diferentes. No tratamos igual a las personas, por ejemplo, cuando vamos a comprar algo, lo llamamos como lo mencionan ellos. Cuando hablamos entre personas de mucha confianza, nos expresamos de un modo. Y cuando, por ejemplo, tú estudias Derecho, No, yo estudio historia. pongamos que fueras tú profesora de historia. Cuando des una clase sobre la intervención francesa, no vas a decir, ¿sabes qué, güey? Vinieron esos Hijos de la- guachos. ¡No manches! Gabachos. Y se quedaron en dieron un banderilla. entre, se dieron un entre. No, ¿verdad que no lo dirías así? Tienes que ser En acorde. cambio, en otro Sí. nivel lingüístico, quizás lo dirías de esa Citlali es Citlali Tirso. No. ¿Tú eres Yo Citlali? soy Adela. Adela, ¿de Carrión. dónde eres, Adela? Yo soy de Piedras Negras, un lugar que está cerca de Veracruz, pero estudio aquí en Jalapa. Muy bien. Pero así como Bien. decía Adela que hay varias personalidades o lugares o que a veces también hay gente que, Juanita mencionó una palabra que se llamaban son facetos. Ah, sí. Es otra Gente cosa. que son chistosos a veces. A ver, ¿quién más responde? ¿Y yo por qué? No, tú no eres espérate, faceta. venga. A ver. Buenas tardes, Días, gracias por la buenos días. invitación. ¿Por qué Bueno, me antes- agradeces la invitación?
Bueno, porque luego te lo digo, síguele. Muy bien. Bueno, yo quería hablar acerca de la pérdida de valores. Yo siento, estoy un poco en discordancia con la compañera que habló. No hay que recuperar los valores, hay que crear nuevos valores. Porque los valores que se tuvieron nos han traído a esto, a la realidad que hoy tenemos. Valores quizás de denigrar a la mujer en una cultura machista como la que hemos o tenemos todavía. Entonces hay que crear nuevos valores, hay que verificar los que tenemos o los que hemos tenido y crear nuevos que vayan a la par con la generación que tenemos. Entonces quizás sea eso lo que necesitamos, valores nuevos para nuevas generaciones. El asunto, Jorge, es que los valores no son los malos. Vamos a escucharlo, Circe Navarro, no te quiero interrumpir, pero es muy importante lo que está diciendo por lo que significa de decir hay que crear los nuevos valores. Ese es tu mensaje, ¿verdad? Sí. Y de algunos de nosotros podemos tener una consideración que vamos a decirte después evaluando el conjunto de las opiniones. Gracias, compañero. Adelante. Jair Castillo, soy de aquí de Jalapa, Veracruz. Ahí está. ¿Quién más quiere decir algo? La señorita. ¿Cómo te llamas? Laura. Laura. Bueno, yo respondiendo lo que acabas de decir. Ana Laura. No creo que los valores hayan perdido. Simplemente no los manejamos, no los sabemos utilizar. ¿Por qué? Porque en tu casa te dan unos valores donde te dicen, cuando estés con tu hermana, no le grites, no la ordenes, X. Cuando estés con tus compañeras, empiezas tú a denigrar a la otra persona diciéndole, es que tú no hables, tú no esto. Los valores nunca se van a perder, nunca. Simplemente no los sabemos interpretar y hacer como nos lo han dicho. Eso es. Está bien, tu mensaje, digamos. Bueno, lo que está diciendo mi compañera, más que nada yo siento que es el respeto. Cuando estamos con nuestros padres, siempre, si decimos una grosería, nos pegaban, nos decían no digas esto, muchas cosas, y pues el respeto que teníamos hacia ellos, ¿no? Sabemos que a personas adultas, personas, maestros, vecinos, tenemos que hablarles con propiedad. Con los compañeros es diferente, te sientes más a gusto, más tranquilo con ellos, puedes bromear y ser lo que no puede ser en otras partes, ¿no? Pero con lo que decía la compañera, sí tiene razón, a veces somos un poco doble caras, pero más bien que dependiendo del lugar, es como hablamos. Está bien. Te adecuas, diría aquí el maestro, ¿no? Sí, claro, te adecuas al lugar. O adecuas. Ajá. Como se diga, ¿no? Adelante. Bueno, yo estoy en acuerdo con ¿Tú de dónde eres, caballero joven? ¿De dónde eres? Soy de aquí, de Jalapa. De Jalapa, ¿y tú? Yo soy Laura, de Oaxaca. ¿Cómo te llamas? Laura. Laura López. Sí. Adelante, Laura. Bueno, yo estoy en total acuerdo con mi compañera y con Laura, y no en desacuerdo, sino que pienso que los valores, primero nos inculcan en casa valores que son el respeto, él hablaba del machismo, creo que ya el machismo sí se da, pero eso no es lo que nos inculcan. No podemos formar nuevos valores si no aplicamos correctamente estos que estamos llevando a cabo, ¿no? Entonces, eso es lo primero que debemos hacer, o sea, fomentar nuevos valores y después crear nuevos. Venga, joven. Bueno, buenos días, antes que nada. Y en el tema de los valores, yo coincido un poco con el compañero de que no creo que haya como una crisis de valores, es que como precisamente lo vimos hace unos días en una clase de posmodernidad de historia en la facultad, simplemente que hay unos valores que en este momento ya no se usan tanto, que tal vez en el pasado puede que eran más utilizables, pero en el presente ya no, pues. Dime uno de los que ya no debamos usar. Pues siento que tal vez el exceso de formalismos en el trato con la gente. Menos formal, que sea un trato más personal, más familiar. La espontaneidad, digamos. Exacto, eso hay que ser más espontáneo, ¿no? Así es. En vez de menos con corbata y eso, ¿no?
para mí. Sí, 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 Y en está el bien. caso, por ejemplo, del lenguaje, siento que para mí el lenguaje es pues algo muy, muy maleable, es algo muy, muy relativo. Por ejemplo, cuando decimos una palabra, cuando queremos Dime manifestar un ejemplo de la palabra a que te refieres, no importa la que sea. pues por ejemplo, el amor, ¿no? Cuando uno quiere manifestar amor o siente eso, utiliza una palabra que se acerque más a lo que ¿Cómo está cuál? sintiendo. Pues no sé, por ejemplo, Dime una palabra cariño, ¿eh? cariño, No, dime una palabra que se preste a confusión. Estás diciendo tú que nosotros somos un poco formalistas, Ajá. ¿eh? Sí, y un que poco. ustedes, ese es un valor que hay que desechar. Un Pues- poco lo dijiste. Pues no tanto desechar, sino Olvidar. no usarlo tanto. No usarlo tanto, Ajá. desecharlo. Entonces, y que se hablara con más espontaneidad, dije yo, y tú dijiste que sí. Aunque Dime sin una caer. palabra que defina este caso. Pues no sé, como Güey, ¿te parece bien la palabra? por ejemplo, ajá, el no manches, El no para manches. para mí siento que no es una grosería, es como una forma de más personal, más espontánea. ¿Piensas que eso tendría que tener más vigencia, que se use más, para Mm, ser más espontáneo? Pues si a la persona le acomoda, Sí, podría usarlo. si la persona le acomoda, claro, muy bien. No manches, ¿es un qué? ¿Un subterfugio? Un qué? subterfugio, un eufemismo, ¿Eufemismo de para qué? decir no mames, Ajá. por ejemplo. No, en origen, cuando tú dices no manches, tu mente pensó no mames. No mames es una nueva manera de decir una procacidad, lo cual quiere decir grosería o picardía, para decir lo que en algunos países de América Latina sí antes se decía no la chingues, no jodas, No friegues. no friegues. En francés se dice sans blague, que siempre lo digo como dice, no me juegues una broma. Entonces todo eso significa el que ahora se traduce en la juventud por no manches, que tú un poco pregonas que todo el mundo en las grandes asambleas de la ONU le diga uno al otro no manches, hijo. Lo cual sería muy hermoso, ¿no? Oigan, señores de la OTAN, no manchen, porque se van a meter a Libia. Sí. Y ya, a mí me dan ganas de decirle muchas cosas a los hombres de poder. Gracias. ¿Algún otro joven? ¿De dónde eres? De Chicontepec, Veracruz. De Chicontepec, Veracruz. Está bien, está bien. Está ¿La bien. último toca? Carlos. Venga, la señorita. Hola, buenas tardes. Yo me llamo Hola. Naira y soy de aquí, de Jalapa. Bueno, yo creo que muchas veces el ambiente te absorbe, ¿no? En decir una que otra grosería o palabras. Pero pero la verdad, bueno, en lo personal yo me planteé que no decirlo, ¿no? Porque en mi casa, pues, desde pequeña me han enseñado a no decir groserías, a respetar a las personas y pues en lo personal yo no lo digo o trato de no hacerlo. Está bien. ¿Otra persona? ¿Tú? Adelante. ¿Te llamas? Yo me llamo Keila, soy de aquí de Jalapa, de la Facultad de Historia. ¿Está bien? Bueno, pues yo siento que ahorita igual y podemos estar diciendo no lo digo porque estamos aquí con ustedes y nos van a transmitir, pero en realidad sí lo decimos. Es como decir, no me gusta el reggaetón, pero lo estoy bailando en cualquier fiesta. Entonces yo siento que es más, estamos en una sociedad un poco más moderna, se podría decir posmoderna ya, y traer un arete, traer un tatuaje, traer muchas cosas, ya te están juzgando, te están diciendo. Una cosa que es la nariz. Ajá, o sea, que traes rastas y eres un hippie, que traes una perforación, eres un vándalo. ¿Tú traes Entonces, una, eso cómo se llama, perforación? Sí. O piercing? o sea, yo, porque, ¿Podrías explicarme por qué traes un piercing? bueno, yo este piercing me lo puse porque mi abuelita es de una comunidad indígena y cuando era joven también lo traía. Y ella me decía que esto significaba ser como un poco más libre, un poco más como que, o sea, soy así y no me importa lo que digan de mí, ¿no? ¿Qué corporación indígena, perdona? Es de la Sierra de Papantla. Y bueno, yo por eso me lo hice. ¿Que los y- totonacas se persin? ¿Se Bueno, persinan? yo así ella me lo dijo. Yo, bueno, ahorita se le da este nombre a partir creo de los 80. Perdóname, es que
Tú juraste decir la verdad y nada más que la verdad. Sí, ¿verdad? sí, sí. Sí, O gracias. sea, yo le estoy diciendo lo que a mí ella me lo dijo. Sí, espérate. Pero aquí hay dos cosas. Primero, yo no conozco ninguna institución, porque yo también tengo una mamá y abuela. No, mi mamá era totonaca, mi abuela no mucho. Pero no se hacía piercing. Y no sé si pueda ser creíble o válido que tú sigas folclóricamente y como un reconocimiento a tu tierra, al amor a lo totonaco, porque el piercing, si tú lo hiciste por imitar a tu abuela, tu actitud no es, como tu presencia y eso no es de una totonaca. Pues yo lo sé, porque igual ella, y no ¿ella estoy... dónde se hizo un agujero? Tu abuela. Bueno, tiene en las orejas y tenía aquí. Y pues, igual y fue tanto por ella y también porque a mí me gusta ser así, ¿no? Vaya. Está También, bien, o sea, está bien. aclarando, ¿no? Sí, aclarando. Entonces, o sea, ahorita yo escucho todos los comentarios Está bien, y pues... Ya está claro, ¿eh? Perdóname que te haya yo fustigado. Que así debo decir. Está bien, ¿alguna otra cosa? ¿Quieres agregar algo? Pues sí, ¿no? Pues ¿Qué? eso que pues estamos en una sociedad más moderna, más posmoderna, como se llame, y pues las cosas van cambiando. Permíteme un segundo. Aquí también apunten ustedes para ver en qué estriba su modernismo. Eso es por un lado. ¿Alguien más? ¿Tú quieres decir algo? Bueno, es que algo que se me olvidó decir, que a mí me pasó entrando a la escuela. Yo aquí en Jalapa, pues en todas las primarias sí, decíamos groserías, decíamos chistes, pero era como que más respeto. Entonces ahorita cuando entré a la universidad fue algo diferente, de que venían de Veracruz, de Alvarado, que te decían, oye, los de chinga tu madre, Alvarado. o varias cosas, y tú, bueno, yo me sentí ofendido, ¿no? No. Entonces me tuve que volver como, bueno, más bien como acostumbrarme a que me dijeran esas cosas, porque pues porque me caían bien o varias cosas así, o para quedar en el círculo, más que nada. Está bien, jóvenes. Dejen ustedes que los viejos estos les digan a usted algo de lo que piensan. Adelante, maestro. Don Jorge, yo quisiera hacer una serie de reflexiones derivadas de lo que han dicho nuestros jóvenes aquí presentes, pero sobre todo de un comentario que hizo lo que se llama Yair, que está aquí atrás de mí, con relación a la construcción de un nuevo orden moral. Una de las fuertes críticas que se hacen desde un punto de vista sociológico al orden moral tradicional es el hecho de que este orden que ha imperado durante generaciones pasadas y que nos ha tocado vivir y estar imbuidos a nosotros como generación, se dice que fue alimentado, tiene un soporte desde la clase dominante, clase burguesa y clase capitalista. Pero si nosotros, bajo ese terreno axiológico, bajo ese terreno valorativo, nos damos cuenta del orden moral que ha prevalecido, hay valores universales que contemplan valores humanos, valores espirituales que han trascendido las barreras del tiempo y del espacio. Por eso es muy fácil de decirlo. Menciona Hay 3. valores que no cambian. La verdad, el bien, la justicia, es lo de la libertad, son valores que eran de tu bisabuela y tal. Por ejemplo, cuando tú dices hay que cambiar nuevos valores, yo quisiera que me dijeras, es decir, habría que pensar en agregar a los viejos valores algún nuevo valor. Puede ser, por ejemplo, en la antigüedad no había tanto culto a la salud y la gente tragaba descomunalmente lo que fuera. Ahora tú dices, sí, tenemos que tener un nuevo valor, que es el cuidado de nuestro caudal, nuestra riqueza, nuestra fortaleza, dirías tú, que es la salud. No podemos comer harina o grasa saturada o la madre como se llame, todo el tiempo. Eso está bien. Pero yo les quiero hacer una apreciación. Es que los ofendí. Yo les hice una gran ofensa a ustedes y no hay ninguno que haya dicho no jodas. No hay ninguno que me haya mentado la madre. No hay ninguno que me haya reclamado amable, con chido y sin chido la terrible ofensa que yo, para mí, no mentí. Pero es ofensivo lo que les dije. Ustedes se han dejado hacer
como nos conviene a nosotros. No pensantes, no positivos, sin saber hablar y consumidores. Y yo no digo que lo hayamos logrado, ni mucho menos, no se los quiero decir, pero lo que sí constato es decir, óyeme tú, lo que quieran decirme, pinche viejo, lo que sea, oye, no es así, nosotros reaccionamos por nosotros mismos, nosotros pensamos por nosotros, no somos un pinche nicho de mercado como los ve la televisión. Es decir, tómenme como un joven que hace una arenga para levantar el espíritu de los mismos jóvenes, solamente que puedo ser su reverendo abuelo, ¿verdad? Pero a ver, díganme qué piensan. La televisión los ha hecho consumidores de sus modas, de su música. No, pero te lo puedo demostrar. Les llaman nicho de mercado, la juventud es un nicho de mercado. Hablan como la televisión les ha enseñado. Oyen la música que la televisión les ha vendido, porque la han comprado. Comen lo que la televisión les ha dicho. Sí, si no, no hubiese problema de sobregordura en las escuelas de alimentos chatarra. Entonces, cantan, hablan, bailan y se alimentan como la televisión quiere. ¿Por qué? Porque ustedes compran. Cuando ustedes dicen una proposición, fíjense qué tal eso, ¿por qué? Se preguntan a sí mismos por qué. Estos viejos ya no hablan así, porque estos viejos se supone que lo que yo estoy diciendo tiene fundamentalmente que ser entendido por ustedes. No tengo necesidad de imaginarme a un locutor que me entreviste. Ustedes se preguntan por qué. Y la causa de que se pregunten por qué es que están imaginando que hay un locutor que los ayuda a hablar. De la misma manera que cuando hablas dice, muchas gracias por la invitación. ¿Por qué muchas gracias por la invitación? Es evidente que yo te invito, tú hablas y tú contestas a lo que yo te diga. Es un valor entendido. Es algo que tendrá que ver, y aquí los sociólogos me dirán, el mutuo uso. Es decir, yo te presento y te da gusto y a mí me haces un favor. Entonces, tú contestas, muchas gracias por la invitación, porque tú vas a aprovechar para hacerte publicidad y propaganda, como te lo ha enseñado reiteradamente la televisión. Así es que espero que me mienten algo, por favor, jóvenes. A ver. Bueno, mi nombre es Víctor. Ay, está muy grandote. Bueno, mi nombre es Víctor y soy de la Facultad de Historia. Bueno, tal vez sí tiene un poco de razón en el aspecto de lo comercial. Porque sí, porque la tele sí nos promociona muchas cosas y muchas personas sí lo consumimos. Nos pueden promocionar tal vez unas bebidas, alimentos y cosas por el estilo, videojuegos, música, y sí la podemos comprar. Pero creo que también nosotros tenemos la libertad de opinar, ¿no? La libertad de expresarnos y la libertad de comprar lo que queramos. Por ejemplo, a mí si me promocionan, me pueden promocionar, no sé, a Lady Gaga, rock o algo así. A mí no me gusta, yo prefiero el reggae, otro tipo de música, o puedo escuchar folclore, por ejemplo. Que también lo ven de la tele. No lo promocionan ya en esos momentos. El folclore casi. El folclore no. Y en esos momentos no es promocionado eso. Los tríos casi no promocionan eso. Ahorita es banda, rock, pop, toda esa onda. Y a mí no me gusta. Entonces, yo a veces no puedo tomar cosas comerciales. ¿Por qué? Porque a mí no me llama la atención. Creo que cada persona tiene... Tienes una cosa aquí en la... Son trenzas. ¿Qué es? Son unas trenzas. Ah, perdóname, yo creí que se le había caído un cordón del pecho. No, es unas trenzas. ¿Una qué? Son trenzas. ¿Trenzas? Sí. ¿Trenzas? Sí, trenzas. ¿Y eso por qué? ¿No que no te gusta el reggae? Me gusta el reggae. Al contrario, que me gusta el reggae. Yo lo hago porque creo que tenemos la libertad ya de vestirnos. Lo que me está diciendo es que te gusta a pesar de la televisión. Pero me dijiste algo valioso, me gusta el folclore. Exactamente. Y eso evidentemente es una enemistad. La televisión no proporciona el folclore porque no le deja tanto dinero, obviamente.
no deja lana, ¿me entiendes? Y en el aspecto que dice que de la invitación y eso, ¿Qué yo creo que invitación? de que los compañeros Gracias de la, por la invitación. del mutuo uso, ¿no? De lo que Sí, estás sí, explicando. sí. A mí me parece que tal vez si no es tanto para promocionarnos, sino para tener una opinión de los jóvenes. Por eso, una por libertad. eso, por eso Pero te lo no es digo. una promoción para decir, oh, yo quiero salir en la tele, quiero publicarlo. No, pero entonces cuando ella dice, como los políticos, Está bien. ¿cómo? Y los has visto. Gracias, señor, por la invitación, ¿eh? Gracias por la oportunidad. Ellos hablan de una oportunidad para dos cosas, o para manifestar su ángulo de vanidad, o para decir la mentira que les conviene. Porque digo, sí, pues, si dice, tú me das una oportunidad de algo, la oportunidad se le viste la pintan calva. Es decir, qué bueno que me invitaste porque voy a aprovechar. ¿Por qué? No es por nada, compañero. A la oportunidad se la pintan magna. Es decir, tú me invitas y yo voy a aprovechar. Sí, quien contestó hace un rato y comenzó diciendo, gracias por la invitación, copió una fórmula muy usada incluso por adultos convenencieros. Claro, igual cuando dice el secretario de no me acuerdo qué secretaría, dice, en mi secretaría tenemos 150,000 millones de pesos de guardados, voy a aprovechar para decirles el comercial. Para él, manifestar una característica de su gestión es como si perteneciera a una televisora mercantil, que esta no lo es. ¿Está claro? Sí. Está bueno. Está interesante el asunto, ¿no? Se presta a discusión. Ahora bien, construir un nuevo orden moral está íntimamente relacionado con el comportamiento, porque ahí tenemos que hacer una diferencia. La moral sí se enlaza con lo que es el comportamiento y la ética con los valores. A ver, ya que estás ahí, te voy a preguntar en concreto también, porque si no nos enredamos, compañero. ¿Los valores son inamovibles, eternos o de siempre, o pueden modificarse, desecharse algunos y crear otros? Es una buena pregunta. Desde un punto de vista espiritual se supone que son valores absolutos, pero desde el punto de vista filosófico, estos valores pueden ser modificados porque ahí la filosofía nos auxilia a través del relativismo filosófico. Permíteme, para la Biblia era un valor el hecho de que yo no volteara a ver a la mujer si tenía su periodo, pues como se diga, ¿no? Que no se tocara. Que no se tocara, Sí, si está en ni periodo voltearla a ver. menstrual. Yo me acuerdo que hay una... Bueno, En el Levítico se habla alejarla, de eso. alejarla. Sí. Eso debo suponer que para aquella época era un valor que obviamente hemos desechado. No, Jorge, O era que ya- una norma de sanidad. Punto. De veras, era una norma de sanidad. Pero también no tenía dentro que de la ver con Biblia- valores y Pinche todo concepto eso. de la sanidad. La Porque Biblia también te se prohibía tocar a los muertos y la gente no sabía por qué tocar a los muertos. Ya después se supo que los muertos guardaban algunas microbios, microorganismos que podrían contaminar a los otros. Lo cual encierra había. una tesis valorativa o axiológica. Yo creo que los valores son cambiantes y el planteamiento es válido cuando dice hay que establecer una nueva jerarquía, una nueva escala de valores, en tanto que la sociedad es dinámica y que no es la misma. Por ejemplo, era justo en Grecia tener esclavos y sin embargo se llamaban una sociedad democrática o se llegaron a autonombrar Y democráticos. justos. Pero el concepto de justicia ahí ya se modificó. En cuanto se abolió la esclavitud en muchas partes, dejó de ser un valor que estuviera dentro de la justicia el tener un esclavo. Está bien. Ahora, lo que Decía sucede la Biblia, también es otra Jorge. cosa, es que hay valores que son susceptibles de modificarse y cambiarse para la mejoría de la humanidad. Ahí te va uno, Pero hay Jorge. unos que evidentemente, si tú me dices, oye, no, puta madre, aquí libertad, madre, aquí la libertad se abuele. Aquí hay un valor que se ha cambiado, como tú dices, que es el sacrificio. En la antigüedad el sacrificio era dar su vida por los otros. Hoy día en la antigüedad, hoy día el sacrificio lo padecemos todos nosotros. Tenemos
que tratar. 50 millones de mexicanos se están sacrificando Es para otra que manera. 30,000 o 40,000 o 50,000 manejen un sistema y en el mundo es igual. ¿Qué valores? Esos valores han cambiado, si te das cuenta. Tienen que cambiar, es que no son valores. A ver, un comentario, don Jorge. El mismo Jesucristo llegó a manejar, a decir varias veces que él no había venido a cambiar la ley y los profetas, sino más bien, interpretándolo, sería a actualizarla. Esa sería la interpretación. Bien, pero un comentario adicional es de que el comportamiento, el valor con relación al valor universal, me quedo pensando en el caso de la honestidad, del honor, puede modificarse, de acuerdo con ese relativismo filosófico, se puede modificar el comportamiento de acuerdo con las circunstancias que se vivan, pero permanece inalterable la conceptualización de la jerarquía del valor universal. No, pero es que entonces ahí pierde su consistencia, Daniel, porque no puede ser ni universal ni eterno. Si revisamos un libro especializado. Bueno, la vida es un valor, Por ejemplo, ¿no? La vida es un valor eterno, ¿no? Una conducta honesta que siempre lo haya sido. ¿Una conducta? Honesta, que siempre lo haya sido. Bueno, salir en televisión. El respeto a la vida, no, porque hay quienes tienen como valor el privar de la vida a otros o a sí mismos. Es un antivalor. No, es que hubo sociedad. A ver, pero ahorita. No, por eso, para argumentar que no son eternos. Eternos, Sí. Claro. Ha habido sociedades donde morir y matar era virtuoso. Lo mejor, claro. Los otonacos, Perdón. Hay bueno, sillas eléctricas. los mayas. Se debe reconocer que la Biblia, por ejemplo, se debe reconocer que en una parte de la Biblia se dice que a los pecadores, a los adúlteros, había que apedrearlos. Los griegos, hay que reconocerlo, pero eso cambia. Por eso a las adúlteras no. Claro, a las y los adúlteros no. Mientras que los hombres, como eran los que dictaban esa ley, permíteme, como los hombres eran los que dictaban esa ley, y posiblemente en algunos lugares todavía de Oceanía haya eso, por eso es que ellos se salvaban, ellos, y la mujer era la que sufría ese estigma. Es que se ponían minifalda. Todavía en Irak se ven esas reacciones, comportamientos de las sociedades. Claro. Aquí el problema, yo creo que sí, los valores pueden tener modificaciones, y en esas modificaciones se puede ganar, pero también se puede perder. Por ejemplo, estamos hablando y estoy pensando en la solidaridad, que siempre la ha habido. A ver, perdóname un segundo, para no desviarnos mucho, porque si discutimos un poco a que si los valores son eternos o cambiables, no llegamos y nos olvidamos del meollo del asunto. El meollo, o sea, el corazón del asunto está un poco en que yo pretendía y asevero que nosotros expresa y voluntariamente hemos inculcado en la juventud valores discutibles, digámoslo así, por convenir a nuestros intereses mercantiles. Y por eso les hemos vendido la música mugre ¿Por qué vas a decir, oiga, por qué le dices mugre, güey? Digo mugre porque es unitonal, monótona, sin riqueza, sin una parte expresiva, rica en estética, ni en valores musicales, y eso es una... Oye, ¿por qué rechazan nuestra comida? Porque su comida les engorda, porque su comida no tiene no sé qué. Entonces, yo asevero y digo que es el meollo del asunto, independientemente de que los valores sean eternos, no eternos, duraderos o no duraderos, que nosotros en esta sociedad hemos convertido a los jóvenes en un grupo de mercadotecnia que adquiere lo que nosotros les vendemos. En cambio, les hemos hecho perder su posibilidad de expresarse, les hemos hecho perder el gusto por muchos aspectos de la vida, porque el único que pronunció la palabra folclore fue este cuate. Y entonces musicalmente debo entender que no tienen una riqueza de pentagrama. Su pentagrama no tiene varias posibilidades, por ejemplo, en el folclore sudamericano, en el mismo folclore de Norteamérica. O de su tierra. O de su tierra de allá de Totonacapan,
o en la música tropical, que es tan excepcionalmente bella, o en la música de Sudamérica, que tiene tanta enjundia para dar mensajes ideológicos a una juventud pujante. Total, todo eso se los hemos borrado. ¿Por qué no se los hemos presentado en la pantalla? ¿O sí? Pero más bien, don Jorge, es porque no hemos sido congruentes, porque si analizamos el discurso moral, el discurso ético de los valores, vamos a observar que ahí han estado durante mucho tiempo y nosotros no hemos hecho gran esfuerzo por lograr esa congruencia. Pues si no conviene, cuatito, claro, pues claro no conviene. sí. No es que si somos, somos congruentes con nuestra intención. Sí, y hay un ejemplo muy claro. Ya se enojó. Ya se encabrón. Este orden, nada más un comentario. Este orden moral que se quiere construir, para poderlo construir, se está necesitando de los valores que han imperado para poderlo construir. ¿Cuál orden moral? Al que hacía alusión nuestro amigo Jair, de que se tiene que construir un nuevo orden moral. No, bueno. Para construir ese nuevo orden moral, estamos hablando de un valor universal que es el de la tolerancia. Pero ¿cuál tolerancia ha habido? A ver, adelante. No. Adelante. Pero él lo dijo así. Gracias. Venga. Bueno, también yo siento que los jóvenes hemos vivido en un estado de conformidad, porque no nos dan, por decir, todo lo que nos venden, nosotros lo aceptamos y no damos como que la pauta para que buscar cosas nuevas, ¿no? Por decir, hay algunas personas que nos gustan otra clase de música, por decir, a mí me gusta la música árabe y a mucha gente no, como que no le gusta, pero la gente, si nos dicen, ay, no, pues escucha Lady Gaga, todos lo van a estar escuchando, ¿no? Y más es una moda, no es como buscar en nosotros mismos una identidad y nos creamos siendo lo que nos venden, como usted lo estaba diciendo. Claro, estamos partiendo de que lo que pretendí decirles a ustedes era una especie de examen, de un diagnóstico, un poquito a grosso modo, ¿no? Y no reclamarles, un poco como decirles, se habían fijado en esto, se habían fijado lo pinches que somos los adultos, que los hemos maltratado tanto, no habría modo de que consideraran un poco, y ojalá, hay dos posibilidades, que nosotros los tratáramos a ustedes de una manera no como clientes, no por lo que nos pueden aportar y ponerlos a trabajar. Y luego, cuando me dice a mí uno, fíjese que nosotros en nuestra escuela, me dijo alguien, en nuestra escuela pretendemos proporcionar a la iniciativa privada y al neoliberalismo muy buena mano de obra para el futuro. Y ese era un canto a la esclavitud, ¿me entiendes? Sí. Y esos cuates forman una escuela de jóvenes como ustedes. Es decir, fábrica de esclavos. Lo primero que un esclavo tiene que hacer es no pensar. Pues claro. Vamos a darle. Pero los viejos somos los que seguimos haciendo lo mismo, porque hay una práctica que pone el ejemplo en este tipo de asuntos. Cualquiera joven que quiera contratar un trabajo más o menos regular, lo primero que tiene que firmar al entrar es su renuncia. Por favor. Por eso. Los estamos. Dime, niña. Bueno, yo siento que, bueno, como todos sabemos, lo que pasa es que vivimos como que ya en un mundo más globalizado, en donde ya lo que queremos es que las cosas más fáciles, sin darnos cuenta en el problema que va a traer esto a futuro. Un ejemplo, las sopas instantáneas, nos las comemos y no sabemos que eso en el estómago dura 3 meses en poderlo desechar. Y también los padres luego no están muy al pendiente de eso. Sí, ya estamos un poco grandes, pero tampoco te fomentan que te alimentes bien. Y en cuanto a lo de los valores y cómo nos expresamos mal, sin querer, nos estamos haciendo un daño a nosotros mismos porque, como nos comentaba una maestra de literatura, que eso nos lleva a tener escasez de vocabulario con el paso del tiempo.
Está bien, señorita, muy amable. Volvemos en un minuto si son tan gentiles. La maestra Olivia Domínguez siempre, bueno, una de las funciones esenciales de nuestro programa es enaltecer los valores que tiene la provincia, que tiene nuestra región, Veracruz, y particularmente en Jalapa, ya que tenemos mucho auditorio, y perdone usted la falta de modestia, que sigue el curso de nuestras emisiones. La maestra Olivia Domínguez, que es la directora del Archivo del Estado, pues tiene contacto con mucho de lo que acontece hoy y de lo que ya pasó en Veracruz. Vamos a rogarle que sea tan amable en explicarnos algunos de los aspectos que semana a semana ella escoge para ilustrarnos respecto a la vida del pasado de nuestra ciudad o del estado de Veracruz. Adelante, maestra Olivia Domínguez. Bueno, hoy quisiera yo hablar sobre un personaje que tuvo la concesión de hacer un ferrocarril primero de tracción animal para unir a Jalapa con lugares cercanos, como sería Puente Nacional, y su pretensión era llegar a Veracruz, y tuvo una concesión alrededor de 1877, y también de Jalapa a Coatepec. Entonces, al principio, este proyecto fue de tracción animal, luego se convirtió ya de eléctrico ya para el siglo XX, pero Ramón Sangronis tuvo esta concesión. ¿En qué consistía? Bueno, pues él tendió las vías, tuvo problemas obviamente de recursos, le tocaron un periodo difícil con muchos conflictos, todo el siglo XIX hasta la República Restaurada, que ya se tranquiliza el país, pero se vio la necesidad de unirse con otras personas pudientes de Jalapa, como eran los Pasquel y los Sayago, o Sayago, como ayer nos hacían la corrección, la profesora Nadal, y entonces, bueno, unieron capitales, y lo que se concretó fue la vía de tracción animal a Coatepec. Entonces, algunas de las imágenes fotográficas que conocemos, se ve lo que después se conoció como tranvías de mulitas. Entonces, estas tranvías de mulitas tenían ese nombre porque eran jalados las plataformas por mulas, ¿no? Entonces, en Jalapa había en la ciudad de Veracruz. ¿No se les dificultaba? Había en Córdoba. Para complementar. Había en Córdoba y había en Orizaba. Entonces, bueno, en estos centros urbanos que requerían la transportación de los habitantes, pues esta fue una opción para que se utiliza para moverse dentro de la ciudad y en lugares cercanos. 6 mulas aproximadamente. Que no es lo mismo que mula de 6. Que no es lo mismo que mula de 6. La mula de 6 también. Entonces, bueno, servía, sí. Promedio de velocidad no lo sabe usted. No, pero sí, bueno, seguramente sí tenía iba mucho más tiempo. rápido que el promedio de velocidad actual en la ciudad de Jalapa, ¿eh? Ah, bueno, sí, porque además inclusive, bueno, el de la ciudad de Jalapa, además era una ciudad muy pequeña, era una población muy pequeña, y pues este tranvía atravesaba por lugares casi en medio de la naturaleza, ¿no? Entonces salía del Parque Juárez, se iba toda la calle de Santiago, hoy Úrsulo Galván, llegaba hasta la estación del ferrocarril interoceánico, de ahí daba la vuelta, iba volvía y llegaba hoy a lo que sería las famosas colinas de Melgarejo, de las que también hemos hablado en algún momento. Entonces recorría la calle de Morelos, subía por lo que sería San José,
llegaba hasta lo que después hoy conocemos como Poeta Jesús Díaz, bajaba y volvía a llegar al centro. O sea, llegaba hasta el Panteón Antiguo y bajaba otra vez al centro, pasaba por el Calvario. O sea, tenía una ruta muy complicada también, porque es pura subida y luego a bajar, ¿no? Entonces, bueno, hasta llegar otra vez al ferrocarril interoceánico, donde llegaban todos los pasajeros que venían. Ya estaba entonces el ferrocarril interoceánico, estamos hablando ya de 1898, las fotos que tenemos son de 1910, entonces pues sí cubría mucho, un gran trayecto, ¿no? El otro, el que llegaba a Coatepec, también, pues eran muchas, ahora sí, horas de camino, pero iba dejando a los lugareños. Entonces, ya para 1906, ya para el siglo XX, la concesión de Sangronis ya tenía otro dueño, y Mazarraga, que se la vende a Carlos Buches, a los dos hermanos, eran dos hermanos, los Buches Saule. Entonces, ellos lo adquieren en 1906 en la cantidad de 25,000 pesos. La concesión, que ya nada más era el ferrocarril de tracción animal, que solo recorría Jalapa, ¿no? Pero sí llegó hasta Rinconada. Era un trayecto largo. Ya le digo, con el ferrocarril interoceánico, pues se suprime, y entonces se quedan solo como ferrocarril urbano hasta 1932, hasta la época de Tejeda, en que ya se recogen las vías del ferrocarril. Qué interesante, y qué el México de ayer. Muy bien, adelante Juanita, si es usted tan amable, ¿qué nos va a decir en este programa acerca de las palabras que hemos olvidado, que están por ahí en el baúl de los recuerdos, como diría usted, y que hay que saber que existieron y usarlas de nuevo si es posible? Adelante, Juanita. Bueno, en esta ocasión, don Jorge, es una breve prosa de don Alfonso Junco, un escritor muy reconocido. Se llama Sin ruido. Madrugándole al alba, de puntillas, baja el rocío. Con un beso despierta de la rosa los encantos dormidos y le da la ilusión y la sonrisa. Todo sin ruido. Tras el primer claror del horizonte, vuela el prístino rayo de sol. En la corola pura prende un toque vivífico y la baña de gracia y de eficacia. Todo sin ruido. Noche y día en paciente afán oscuro de sacrificio, cunde la savia sigilosamente por recónditos filtros y oculta, goza en que la flor esplenda. Todo sin ruido. Señor, déjame ser rocío, rayo de sol, jugo escondido, vivir, hacer el bien y crear belleza. Todo sin ruido. Qué agradable, ¿verdad? Bien. Qué bonito. Adelante, Magno Garcimarrero, que es un jurisconsulto reconocido en el estado de Veracruz, que nos ha representado con dignidad en varias ocasiones y que nos ofrece una gema, diría. Sí, ¿Te acuerdas cuando decía? Una antimoraleja. Una antimoraleja. A propósito de lo que se hablaba de renovar los valores, vamos a preguntarnos si todavía es posible poner la otra mejilla. Un tonto de pacotilla, por seguir la moraleja, ha puesto la otra mejilla de la forma más pendeja. Y el golpeador aguzado le ha repetido el madrazo para que sepa el pelmazo que lo que aprendió es errado. Mas siendo este penitente de moral tan anticuada, tras segunda cachetada quiso seguir imprudente. Así que sin un sonrojo pidió su tercer trancazo
y el otro de cruel dedazo porrón que le saca un ojo. Fue el dolor tan acusado que sufrió este papanatas, que se puso en 4 patas dando la espalda al malvado. ¿Es masoquista el vejete?, se preguntó el golpeador, y ya sin ningún pudor, que le pica al otro ojete. Bueno, gracias, mi querido Magno García Marrero. Bien, amigas, amigos, como saben ustedes, en nuestro programa hoy, con el cambio de horario, los domingos en la mañana, pues algunas entrevistas sirven para dar a ustedes un panorama un poco general de lo que acontece en nuestra ciudad, en el estado, y si se puede, extender los ojos más allá. Por eso le dije a Carlos Reza Nestares, ¿verdad? ¿Qué tal Nestares. ese nombre? Kile tiene un currículum extraordinario como hombre que se dedica a la investigación, a la comunicación, que ha estado en el Colegio de México de gran prestigio y es miembro del Consejo de Administración de la Corporación de Radio y Televisión en España. Me da mucho gusto, Carlos, Encantado. saludarte en nuestro programa, que es un programa, yo diría que de cultura informal, pero es que soy muy vanidoso. A lo mejor es un programa simple y sencillo en el cual platicamos con personas que tengan algo que decir y lo digan, eso sí, libremente, sin script, sin guión. ¿Cómo se llama eso? No me ha pagado, no me ha amenazado, Sin no me ha pagarte. guionizado anteriormente, Sí, sí, sí. puedo garantizarlo. No, puedo garantizar que tampoco preparamos nada. No, bueno, sabemos lo que vamos a hablar. Muy bien. Mi querido Carlos, si eres tan amable, cuéntanos un poquito cómo es la televisión en España. La televisión en España, sobre todo de donde vengo yo, que es la televisión pública en España. Pública es la que está abierta para todo el mundo, ¿no? ¿Y que tiene no, un patrón? No, la situación no es esa. ¿La del gobierno? La del gobierno, efectivamente. Nosotros somos no me gusta a mí decir la televisión del gobierno, somos la televisión propiedad de los ciudadanos. No, ¿por qué no te gusta decir que eres del gobierno? ¿Qué traes algo en contra de tu gobierno o qué? No tengo nada en contra de mi gobierno. Pues mi gobierno es deberías, legítimo, probablemente. Pero no me pagan por criticar al gobierno. ¿Te pagan por elogiarlo? No. ¿Te reclaman que elogies al gobierno? No, tampoco. ¿Serías mal visto si no lo hicieras? Tampoco. No, yo tengo derecho a tener mis propias opiniones y nadie me las Trabajando para el coarta. gobierno, ¿tienes derecho a tener tus propias opiniones? Trabajo para los ciudadanos en un organismo dependiente del gobierno, que es una cosa un poco distinta. Pero no Es te decir, obligan a pensar como conviene al gobierno. a mí el gobierno no me ha llamado, llevo 4 años formando Cuando tú dices parte. a mí el gobierno, en México suena medio agresivo, ¿no? No me han llamado ni tan siquiera para invitarme a una copa. El otro día estuve en la celebración del Día de la Libertad de Expresión y me sentí ciertamente ignorado por mi gobierno. A mí nunca me llama el gobierno, no me rifa coches. Uy, manito, pues aquí se celebra el Día de la Libertad de Expresión de una manera excepcional. Hay comidas, fiestas, saraos, bailes. En fin, la libertad de expresión es algo que en México tiene una significación envidiable. Quiero decir, qué mal está ir en España, ¿no? Pues si no celebran el Día de la Libertad de Expresión, pues ¿qué celebran? Le pido al gobierno, a este gobierno y a los sucesivos que garantice la libertad de expresión, no que la celebre. Si la quieren celebrar los periodistas por su cuenta, es su problema, pero el gobierno no tiene que celebrar, el gobierno tiene que garantizar la libertad de expresión. No hay comida presidencial. No. ¿No va el presidente con los patrones de las principales estaciones de televisión a comer? No. Chin. No hay un congreso donde vayan los más destacados periodistas. Pero usted ha vivido en Francia. En Francia existe esto. Yo vivía allá. Yo vivo en Banderilla, mi pueblo de aquí. ¿Y en Francia existía esto? No, obviamente que no. Entonces. Total, que el señor viene de un país extraño donde la libertad de expresión es una obligación que tiene el gobierno y no es motivo de ninguna celebración, ¿verdad? Es más, vengo de la televisión propiedad de los ciudadanos, propiedad pública,
y asignada como una administración del gobierno. Para entrar a la televisión española se examina las características ideológicas de una persona. No, exclusivamente hacemos exámenes técnicos sobre las cualidades. Manito, qué envidia, ¿no? O sea, aquí, porque, mira, bueno, quizá nosotros porque hemos evolucionado más. Si nuestro grado de evolución ha sido tal que de manera que, lo digo yo porque la gente de aquí lo sabe, he sido suspendido unas 18 veces de la televisión por cuestiones de lo que digo o pienso. No, como ves, soy una persona muy normal y me he portado muy bien, y ya te confesaba yo que tengo varias virtudes de siempre ser muy amable y no haber hecho ningún despotricar. Existe, bueno, es español, despotricar. Entonces dice, no, pues yo solamente dije algo que pensaba. Dice, no, tú despotricaste contra fulano de tal. Y allá, ¿a ti no te han corrido de la televisión? No. A mí 18 veces. En buena medida porque yo no trabajo ante las cámaras. Pero diriges. Sí. ¿Te ha tocado correr a muchos como yo que han sido corridos? Sí, a varios. No hemos despedido a nadie. ¿Despedido a alguien por lo que diga? No podemos despedir a nadie por lo que diga. Sí, qué país, no. Qué país, qué bueno. Por lo que diga, no. No, de hecho, no, varios de nuestros periodistas han tenido entrevistas, broncas, tanto con miembros del gobierno como con miembros de la oposición, y nuestra misión ha sido tratar de defender a los periodistas. No de correrlos. No. Está bien. Bueno. No, entre otras cosas porque si nosotros desde el Consejo de Administración no protegemos a nuestros periodistas, los dejamos absolutamente al albur de los deseos de los gobernantes. Claro. Por eso el otro día que nosotros hablábamos un poco de la libertad de expresión, cuando dijimos, no, a mí se me ocurrió decir, es que la libertad, no puede haber libertad de expresión con patrocinio, ya dicho estrictamente en serio, cuando lo que priva, y para muchas de las personas, de los ciudadanos convertidos en televidentes, pero eso lo digo estrictamente para México, cuando hay una libertad de expresión pero patrocinada por ciertas ideologías, la libertad de expresión se nulifica. Es decir, no puede haber un pensamiento noble, digno y de determinadas características si tiene que pensar en ser dependiente de otra ideología, ¿no te parece? Hay dos asuntos, o dos tipos, es decir, existe la televisión comercial y existe la televisión pública, que es para la que yo trabajo. La televisión comercial tiene una serie de obligaciones. Primero tiene la obligación de tratar de ganar dinero, y dentro de esto tiene un campo de juego en el que se mueve, en el cual trata de aumentar sus índices de audiencia, y en cualquiera de los casos tratar de ser objetivo en la información es rentable en términos de audiencia. Al menos en España, los informativos más vistos son aquellos que tratan de acercarse a una cierta objetividad. Es decir, la objetividad no existe, pero al menos sí, no tanto la objetividad, sustituimos la objetividad por la pluralidad. Es decir, cuando se informa sobre una noticia, tratar de dar el punto de vista de tantos actores o actores involucrados como sea posible, y que luego la gente que lo ve sea capaz de escoger entre diferentes opiniones que existen sobre prácticamente cualquier asunto. Es decir, no aspiramos a ser objetivos, aspiramos a ser plurales. Aspiramos a que todas las voces sean capaces de oírnos en nuestra televisión, que es la televisión, en el caso de la que yo trabajo, es la televisión de todos. Y la sección primera de los noticieros obviamente está dedicada a todo lo que dijo e hizo y a dónde fue el señor Zapatero. Las 2 semanas pasadas... El señor Zapatero. Las 2 semanas pasadas... patrón es Zapatero, ¿no? Sí. Técnicamente sí. Las 2 semanas pasadas, los 15 primeros minutos del noticiero nacional Zapatero han estado dedicados a las manifestaciones de los indignados en las plazas españolas. ¿Cómo en tu televisora, que es estatal, pasas lo que dicen en contra de Zapatero, que es el jefe de la televisión estatal? Que Zapatero es el presidente del gobierno de España. La televisión en la que yo trabajo es... del gobierno. ¿Acepta? Es de los ciudadanos. Bueno, sí. La propiedad es de los ciudadanos. No. ¿No es?
Sí, por eso, pero no tienes la obligación de pasar todos los días, mañana, tarde y noche, lo que hizo Zapatero. Obviamente no. Tengo la obligación de tratar de servir como mejor puedo al conjunto del público. Digamos que si Zapatero hace algo criticable en tu televisión, del mismo Zapatero la critican. Obvio. No, era nomás como dato, ¿no? Digo, porque dices obvio de una manera muy agresiva, fíjate. No. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué no sabes algo que...? Muy bien. ¿Qué vamos a hacer? Pues tratamos simplemente de reflejar qué es lo que hace Zapatero, qué es lo que dice la oposición sobre lo que dice Zapatero y qué es lo que dice, o al menos un conjunto de actores lo suficientemente amplio que permita sentirse a la ciudadanía identificada con lo que estamos haciendo. Zapatero y haciendo este tipo de noticieros, somos los líderes frente a las televisiones comerciales que existen en España. ¿Tienen credibilidad a pesar de ser del gobierno? Digamos que cuando hacemos encuestas sobre cuál es el canal que usted prefiere para ver las noticias, la mayoría de los españoles se pronuncia por la cadena pública. Y cuando se le pregunta cuál es el... Sí, la del gobierno. Está bien. No, pero te lo digo para clarificarlo ante nuestro público. Sí, pero es que no, está bien, pero digamos, la cuestión es tan básica que yo no considero que trabaje para la televisión del gobierno. Técnicamente sí somos la televisión del gobierno, claro. Pero yo trabajo para la televisión pública, de los ciudadanos, que como indica es para el público. No trabajo para el gobierno. El gobierno tiene su propia Secretaría de Estado de Comunicación, que es mucho más pequeña en términos de gente, en términos de recursos, y que son los que se encargan de hacer propaganda al gobierno. Nosotros no tenemos por qué hacer propaganda al gobierno. Voy a hacer una pregunta muy concretísima, un poquito para normar a nosotros. Pero tú entiendes la idea de que los 15 primeros minutos de los noticieros de la televisión pública se dediquen a los manifestantes. Sí lo comprendo, los elogio y además tenemos un canal internacional, lo pueden ver. ¿Cuál es? Si quieres, lo envidio. Ajá. ¿Está bien? Pero sí te voy a hacer una pregunta. ¿Cuántas veces sale Zapatero haciendo declaraciones, no defendiéndose cuando Rajoy le miente la madre, no? Porque eso lo hemos visto en la televisión española, cuando llega el señor de Barbas Alto, Rajoy es, que le dice el huevo y quién lo puso y sale. Y Zapatero se defiende como puede. Pero digo, ¿cuántas veces sale Zapatero en la televisión por semana, digamos? O al día. Pues tantas como haga actos. No, sí, pero digamos, ¿cuántas sale veces? mañana, tarde y noche. Hay una serie de mediciones sobre cuándo sale Zapatero, pero dudo de que salgan los noticieros más de una vez a la semana. Claro, obviamente todo es dependiente de cuál sea su propio programa de actividades, sí. Pero... Mira, no, es que no es lo mismo de decir, Zapatero recibió a 5 embajadores de no sé dónde, punto. Este tipo de tonterías no las cubrimos, o sea, porque ¿quién interesan? ¿Qué dijiste? Que este tipo de tonterías no las cubrimos porque no interesan al público. No, por favor, pues estás hiriendo la susceptibilidad de todo un país. Digo, pues si eso es motivo principal en nuestros noticieros, qué bruto. ¿Qué va a decir López Dóriga? ¿Qué va a decir Jacob? A ver si me van a terminar corriendo verdaderamente de la televisión. Pues solamente por lo que estás diciendo. ¿Qué interés informativo tiene para el ciudadano medio que Zapatero reciba a los embajadores de no sé quién? Por eso, o que vaya a comer a la Academia de Computación Nueva, o que reciba a un futbolista que metió un gol. ¿A cuántos futbolistas ha recibido Zapatero en el último mes? ¿No te acuerdas? No lo recibió. Es que no sigo la agenda de Zapatero. Perdón. Ni tan siquiera viendo mis propios noticieros. No sé cuál es la agenda de Zapatero. Sé que lo recibió y recuerdo que lo recibió después de ganar el campeonato con la selección española. Pero eso ya fue hace más de un año. No, yo te estoy diciendo, en una semana no ha recibido futbolistas. ¿Al Barcelona lo recibió? No. Pero ganó el Barcelona, ¿no? Sí, no, y he de decir que como televisión pública institucional, a nosotros nos correspondió la retransmisión de las celebraciones que... ¿De Barcelona? En Madrid. En Barcelona lo hizo TV3, que es la televisión pública de Cataluña. Sí, cierto, sí, cierto. Entonces nosotros sí tuvimos como obligación institucional, hicimos toda la cobertura de todas las celebraciones que hubo en España, de la selección española, y no solo eso, tenemos la obligación de poner a disposición gratuita de los medios privados la celebración. Es decir, tenemos un papel puramente institucional, en estos casos sí. Claro. Nos dicen, el gobierno tenéis que ir a retransmitir esto y
En eso sí tenemos que ir a hacerlo. Pero no nos... Por ejemplo, el desfile de las Fuerzas Armadas, este tipo de cosas son parte de la obligación institucional. El mensaje de Navidad del Rey, esto sí tenemos que hacerlo obligatoriamente por ley. No diario. No, pero... No son actividades noticiosas diarias. No, son solo aspectos específicos. Si, por ejemplo, Zapatero quisiese dar un mensaje a la nación, por los motivos que sea especial, nosotros tendríamos la obligación de emitirlo. ¿Y eso sucede todos los días? No sucedía nunca. Ah, pues qué mal están, porque nosotros todos los días hay una declaración que es un mensaje especial. Por ejemplo, el de voy a ir a Sudáfrica al fútbol, diríamos, o en alguna circunstancia, o hago un viaje a Washington, o voy a recibir un premio por buen comportamiento y buena camaradería hacia Estados Unidos. Esos son premios. O recibo el embajador de Tumuktu o de un nuevo embajador. Ahora te voy a hacer una pregunta. Tú veías las televisiones públicas francesas, las televisiones del gobierno. Sí, claro. Y esto lo retransmitían. No, ni madre. Es que ¿de qué estamos hablando? Me lo dices como si te causase sorpresa que la televisión pública fuese así en Europa. No, pero fíjate, por ejemplo, me tocó toda la época de Mitterrand. Por ejemplo, la BBC tuvo que retransmitir obligatoriamente la boda. Sí, hombre, claro. Y tuvo que poner la señal a disposición de tantos medios como se los solicitasen. Pero la BBC, obviamente, en el informativo informa sobre lo que quieren los noticieros. Claro. Tienes un papel institucional obligatorio. Estamos hablando de un cierto grado de civilización y no de la proclividad hacia una inembutalización del auditorio hasta convertirlo en televidente, quitándole su jerarquía de ciudadano. Carlos le decía muy bien, yo trabajo para los ciudadanos, no para determinado gobierno. Inclusive hasta te chocó, como dicen ustedes en España, o te molestó, no te molestó, pero dice, bueno, ¿por qué me pregunta de que si yo trabajo para el gobierno con tanta insistencia? Y tú entiendes por qué te lo pregunto. Y por qué en ciertos motivos no todos los mexicanos podemos ubicarnos, aún haciendo la televisión, resulta... un producto, un infraproducto, el hecho de convertir al mexicano en un televidente con los intereses mercantilistas de la televisión. En España hubo un hombre que tú históricamente sabrás de él, aquel que dijo muera la inteligencia, ¿cómo se llamaba? Astray, ¿no? Illán Astray. Ese cuate. Aquí decía yo en broma, pero era no más que una broma que tú vas a tolerar y que ellos también. Esa labor se le hemos encomendado a la televisión. Cuando decimos muera la inteligencia es que parecería ser que al público queremos que no piense convenientemente y eso retrasa evidentemente la evolución hacia el logro de las metas de un verdadero y auténtico ciudadano. Muy bien, ahora cuéntame, para ser un poco positivos en esta onda y que no todo sea que tú confrontes una queja reiterada. ¿Qué piensas tú sobre la disposición del mexicano por los problemas que confrontamos, ya que los conoces por tus investigaciones, y el rol que puede tener la información verdadera para normar lo que acontece y que tengamos menos miedo, zozobra y angustia? ¿Viviste en México, verdad? Sí, viví en México durante 4 años, fui feliz durante ese tiempo y no tengo ninguna queja, pero verdaderamente no tengo una idea clara sobre cuáles son los problemas y mucho menos las soluciones en el caso de... Actual. No, me parecería demasiado pretencioso de mi parte, con el nivel de conocimiento que tengo ahora mismo, tratar de dar recetas mágicas venidas desde Europa a lo que sucede. O sea, yo he venido, me han invitado al gobierno de Veracruz, al cual agradezco amablemente la invitación, a explicar cómo funciona un poco la televisión pública en Europa. Y en ese sentido yo creo que sí tiene una serie de virtudes la televisión pública en Europa y la televisión pública en general, pero una televisión pública que tenga aspiración de mayorías, es decir, no la televisión pública que conocemos en Estados Unidos, no televisión pública que se ha conocido en otros periodos en México, que tenía una aspiración elitista. Nosotros tenemos, y las televisiones públicas en Europa tienen un interés en servir a la mayor cantidad del público posible, dando información, dando entretenimiento, dando una multiplicidad de temas para los cuales sean de su agrado, lo cual no significa
que debamos lanzarnos por una programación populista al servicio exclusivamente del ciudadano, sino que tratamos también de introducir valores culturales, valores cívicos, un conjunto de valores de convivencia que creo que son extremadamente positivos. La situación en Europa es tan interesante en ese sentido que, primero, la televisión pública en prácticamente toda Europa tiene gran audiencia. En el conjunto de Europa, el 40% de rating sobre el conjunto, es decir, las televisiones privadas solo las ve, solo entre comillas, el 60% de la audiencia. Pero lo que me parece más interesante es su papel que juegan de referencia a las televisiones privadas. Es decir, por ejemplo, por ponerlo exactamente un ejemplo, Murdoch, que es el propietario de Fox News en Estados Unidos, Fox News no puede replicarlo en el Reino Unido. No puede replicarlo en el Reino Unido porque se vería tan chirriante en relación a lo que hace BBC. Replicarlo es que ponga algo Parecido. De hecho, existe Sky News, que es propiedad de Rupert Murdoch, exactamente, pero es una cosa de un tono moderadísimo cuando uno lo compara con Fox News. ¿Por qué no se puede hacer esto que en el fondo crea mucha crispación entre los televidentes? Porque si lo comparas a Fox News con la tradición informativa de la BBC, el rechazo que produce en el público cosas como Fox News es tan grande. Y en eso sí que actuar como referencia, como centro del panorama audiovisual, yo creo que sí ayuda mucho a que todos los medios privados que legítimamente tienen derecho a ganar dinero con la información y con el entretenimiento, los sitúa en un panorama como mucho más centrado, ¿no? Y impide que se deslicen hacia el populismo, la demagogia o directamente la venta de sus espacios informativos. Sí. Digamos que te voy a hacer preguntas un poco domésticas y rurales, campestres. Entre noticia y noticia, ¿cuántos minutos de comerciales hay en la televisión europea o española? Digamos, una hora tiene... La legislación europea impide que haya más de 12 minutos por hora de publicidad. 12 minutos. Y creo que solo pueden ser redistribuidos en 2 periodos. 3, 6, 9, 12, cada cuarto de hora 3 minutos, que es lo que pretendemos en nuestro canal, que es una extrañeza en México, porque ustedes están muy mal y muy retrasados, porque aquí en México ya hemos logrado que haya de cada, así con cronómetro, 10 minutos de información y 8 minutos de comerciales, y ahí te la llevas. Así es que 10, 20, 30... es como el 50%. Es un avance, evidentemente, desde el punto de vista comercial. ¿Me explico, no? Sí. Sí, pero no te convenzo. No, la cuestión es... No me parece una estrategia lógica desde el punto de vista de las televisiones privadas. Es decir, porque la cuestión es, si tú pones menos anuncios, los pocos anuncios que pones son más caros. Ahí estoy hablando como economista. No, es que sí son caros aquí, además. Los podrías poner mucho más caros. Claro. Porque lo que está demostrado, y esto te lo dice cualquier experto en audiencias, es que la gente cuando pones los comerciales se va al baño, no los ve nadie y tal. Entonces, por ejemplo, nosotros recibimos todas las mañanas cuál ha sido, escúcheme, cuál ha sido las audiencias en el día anterior por minutos, y vemos cómo han ido avanzando. ¿Los comerciales bajan? Y de hecho, ahora no, la televisión española no tiene publicidad, pero cuando tenía publicidad, los comerciantes pagaban en función de cuál era la audiencia en el minuto y en los segundos en los cuales había sido emitida. Es un punto de vista que respeto desde luego y que la lógica indica que así debe ser y es. Pero el que habla, en algunas circunstancias, mis programas no tenían audiencias, sí tenían, lo que no tenían era comerciales. Y uno de los elementos que se decía, hice un programa que se llamaba Anatomías, reconocido y recordado por algunos, decía, como argumento negativo decían, no, pero eso no funciona. 5 personas hablando lo que piensen, no tiene por qué, la televisión es acción. Y sobre todo no tiene comerciales. Es decir, el hecho de que haya muchos comerciales habla de la jerarquía de un programa. Perdóname, pero eso es aquí. ¿Me entiende? Le voy a explicar cómo se vende la publicidad en España. En España se vende la publicidad en la televisión en términos de GRPs, que es una medida como del impacto que tienes. Sí. Y la cadena de televisión puede repartirlos
en cualquier momento de su programación, en tanto en cuanto tenga el impacto que se desea. Es decir, ¿No donde quiera el cliente? No. O sea, no, aquí el cliente es el amo, qué no. bruto, no. Cuando la televisión pública española tenía publicidad, nosotros vendíamos la publicidad en paquetes y entonces íbamos poniéndola, por ejemplo, te decían, queremos que nos vean, imaginemos 3 millones de espectadores, por resumirlo. Entonces íbamos poniendo los anuncios hasta que se alcanzaba el límite de los 3 millones, pero teníamos completo derecho a distribuirla en todo el espectro de la programación. Y yo hasta ahora no he oído de ninguna empresa que haya dicho yo veto a este determinado programa o no emitas mi publicidad en no sé qué determinado lugar. Hasta ahí es como funciona el mundo de la publicidad en la televisión en España, que es el que conozco. Te voy a contar algo, Carlos, que como elogio a tu país, que fue precursor en algunas épocas, ha sido maestro. Bueno, no solo, hay quien dice, tú no te enojas porque no diga yo madre patria, o sí te enojas, no te molesta. ¿Debo decir madre patria? Me parece una soberana tontería, porque yo no llamo hijos patrios a los mexicanos. No, ni madres. Bueno, no hablamos ni de hijos ni de madres, ¿ok? No, pero fíjate, en 1900 ya te platiqué que estuve en España cuando era muy jovencito, y entonces veía yo el noticiero que debes haber visto ahí como referencia, el Nodo se llamaba. Sí. El noticiero Nodo. Ajá. Que era una recapitulación, ¿cómo se parecen a los noticieros actuales? Comenzaba siempre con la figura, de Francisco Franco, Comenzaba la figura de Francisco Franco y era el noticiero de los cines y no había televisión. Pero corría como un éxito de la política franquista, perdóname, no sin mala leche, No, es derecho. Es decir, hay un problema en el norte de España de los mineros que quieren hacer una huelga. Ponerle 2 partidos de fútbol. Había uno por el cine o la televisión que se iniciaba apenas. Pero como hay disturbio de pineros, poned 2 partidos de fútbol y 3 películas de John Wayne de vaqueros y España se tranquilizaba. Joder. ¿Lo sabías? Algo había oído hablar. Bueno, yo lo veía porque en el Instituto de Cultura Hispánica en Zurbano 52, que era la escuela de periodismo, estas cosas se comentaban. El hecho de que España se tranquilizara con 2 cosas: la fantasía del cine y la violencia de una película de vaqueros en la época, y con el fútbol. Interesante, ¿no? Sí, es una estrategia que utilizó el régimen franquista durante un tiempo, ciertamente. No, pero que sigue vigente. Oye, si nosotros pasamos 8 o 10 partidos de fútbol por semana. Perdón, es una apreciación apegada a la verdad. No tienes que manifestarte. No. Ya no, lo que digo simplemente es que se da una curiosa paradoja. Los derechos de retransmisión de la mayor parte de los clubes, de los equipos españoles, los tiene Mediapro, que es una empresa mexicana, obvio. No, que está asociada con Televisa, en La Sexta. Fíjate, te lo dije al tanteo, ¿eh? No, pero Mediapro es una empresa dirigida por un trotskista. Pues sí, lo que sea. Entonces, bueno, la cuestión es... será franquista, ¿no? El trotskista ha decidido que la emisión en televisión de partidos en abiertos no es financieramente rentable. O sea, no puedes rescatar todo lo que has pagado en derechos a los equipos en publicidad. Al fin y al cabo, publicidad puedes emitir en los 15 minutos que dura el intermedio, pero ni tan siquiera puedes recaudar de lo que salen las vallas publicitarias de los lados, que eso lo recaudan por otro lado. Con lo cual, es muy difícil hacer rentable el producto futbolístico en términos de dinero. Mira, quizá tú agarras la línea, tomas la línea de lo que reditúa económicamente, yo quizá ideológicamente. Cuando, por ejemplo... ¿Te cuento por qué hago eso? ¿Por qué? Porque cuando en Televisión Española tomamos una decisión sobre emitir un partido o no emitir un partido, o tratar de comprar los derechos de un partido, ¿no? En función de la audiencia que nos retrae y cuál es el coste que tiene. Sí, aquí es en función... Desde luego no me planteo
que vamos a echar más partidos porque esto ayude a mejorar el gobierno. El aspecto político. ¿Eh? No. No, Zapatero está ahora mismo 10 puntos por debajo, el Partido Socialista está 10 puntos por debajo en las encuestas del Partido Popular. Allí va a venir alguien de derecha, ¿verdad? Eso parece. Claro. No tienes temor, porque ya ves de nosotros cómo nos ha ido. De bien que sí, la bolsa de valores ha subido, hay reservas económicas y no sé qué, eso sí. Y que si tengo temor, ¿en qué sentido? bueno, pues si tú estás con Zapatero, obviamente debes participar ideológicamente de la izquierda española, ¿o no? Ok, no tienes que contestarme nada. No, vamos a ver. No, la situación es, si me pides cuál es, yo me siento afín a la izquierda, pero es una situación personal, pero Claro. esto no creo que influya en mi comportamiento dentro de la gestión de la televisión. Es decir, si me preguntas, si hacemos aquí un programa de política, que no creo que sea algo en lo que yo tenga habilidad para opinar, pues yo diré que me siento más afín a la izquierda, pero esto no influye desde luego en las decisiones que se toman en el Consejo de Administración al respecto. De hecho, tratamos de tener una tremenda equidistancia entre los dos grandes partidos del gobierno a la hora de hacer los informativos y tratamos de que salgan al menos numéricamente tanto el gobierno como la oposición. Pues bienvenido. Y esto no me parece una cuestión de en qué parte del espectro ideológico se sitúe uno. Me parece parte de nuestro servicio al público, que son los que se sienten afines a tu ideología y los que no. Lo que muy importante de que nos dice Carlos Reza Nestares es que ustedes ven a un hombre de la televisión inmerso en ese mare magnum de las cadenas televisivas, las programaciones y todo, con una ideología política. No forzosamente ubicado y canalizado hacia decir lo que conviene a quien detenta el poder, no, sino que se puede ser diferente. En México es muy especial, ya tú que conoces nuestro país te podrás dar cuenta, es donde yo lo he confrontado personalmente, muy de cerca, sobre la libertad de expresión y sobre el efecto de la libertad de expresión. Yo pienso que la libertad de expresión resulta nulificada por la misma reiteración de la libertad, entre comillas, es decir, se puede decir lo que tú quieras, no hay ningún problema. Sabemos que no va a tener ningún efecto, porque el auditor tiene no los oídos tapados, sino inutilizados. Eso es lo grave. Pero este es un asunto que nos escapa, es decir, al menos desde la televisión pública tratamos de informar a los ciudadanos. Luego las decisiones que toman los ciudadanos no son parte de nosotros. Yo no me siento... Es que aquí ni trato de influenciar, ni trato de que me sigan. No, obviamente, pero te lo digo como comentario personal. El hecho de decir el ciudadano oye, elabora, evalúa y actúa son funciones que la televisión se ha preocupado porque no se realicen. Mi tía, por ejemplo, le digo, ¿por quién vas a votar? ¿Cómo está tu ideología política? ¿Por fulano de tal? No, hombre, ¿por qué? ¿Ya pensaste en sus condiciones? No, pero es que es tan guapo. Obviamente, está obedeciendo a un patrón que le ha puesto la campaña televisiva y han espotizado, comercializado a la política. Quizá te pareceré pesimista o no sé, que hablo mal de mi país, lo que sea, es una realidad. Esto también ocurre en España, es decir, cuáles son las valoraciones que llevan a la gente a votar lo que vota, son tan individuales como personas existen. Entonces, claro. Pero contra esto, la televisión pública, hasta donde entiendo, debe tratar de informar a las personas. Claro. Si las personas no tienen un interés, y hay mucha gente, en México es particularmente triste esta situación, es decir, cuando se hacen las encuestas mundiales de percepción de la realidad, la gente menos activa en política son los mexicanos. Es decir, ya no cuando los comparamos con los suecos o cosas por el estilo, sino cuando lo comparamos también con los españoles, que no son particularmente participativos en el mundo político. ¿Pero sabes por qué es eso? No. Pues yo te lo voy a decir. Porque la cultura fundamental que define a un mexicano lo ha dado la televisión.
la nuestra. Es decir, un mexicano, su máximo conducto, su oleoducto, el cordón umbilical que tiene para formarlo, si es joven, mucho más. Si es viejo como yo, ya no tanto. Pero si es muy joven, el cordón umbilical nutricio que ha tenido son los valores que le ha impuesto la televisión. No digo ninguna mentira ni agredo a nadie. Es una realidad. Y si tú me dices, en el mundo, uno de los ciudadanos de los países que menos se interesan verdadera y realmente en la política es nuestro país, se saca la conclusión por lógica. ¿Cuál ha sido nuestra formación? Pero, por ejemplo, por remitirme a unos sucesos muy recientes, vamos a ver, las manifestaciones en España de protesta que han existido en las plazas, creo que en total llegaron a sumar 40.000 personas, estoy hablando de memoria, que representan el 0,1% de la población española, y sin embargo ocuparon gran parte del tiempo de las noticias. Es decir, la televisión, cuando la gente se moviliza, aunque no sea una cantidad suficiente, sí se informa sobre ellos, y bueno, que las personas, y la cuestión es, informan, y en términos generales, de manera bastante o relativamente favorable, es decir, se les daba la opinión a los que estaban allí, sobre todo. Se veían los puestos que tenían, que ahí comían, que se organizaban, todo lo vimos. Sí, les entrevistaba a la gente allí, me parece nuestra obligación informativa. Una semana después hay unas elecciones y la mayoría de la población vota al Partido Popular, que una de las exigencias de los manifestantes era que no se votase ni al Partido Popular ni al PSOE. Que no votaran por ellos. No, pero la gente votó por el Partido Popular, que es el partido... por el Partido Popular. Sí, ganaron abrumadoramente el Partido Popular las elecciones. El asunto también está... Pero los telediarios en España, los noticieros en España, los ven alrededor de la mitad de la población, entre los de las públicas y los de las privadas, con lo cual no es pequeña cantidad de personas las que conocen que se están desarrollando una serie de manifestaciones y sus motivaciones. Total, que hubo una manifestación contra el gobierno y la televisión la sacó, la misma televisión del gobierno, para ser claro. Sí hubo eso. Sí, claro. Pues qué atrasados, porque aquí hubo, por ejemplo, 40.000, los juntamos en un ratito aquí. No, hombre, el Zócalo lleno de gente, todo eso, el domingo pasado, lleno a retascado, me decía ahí mis familiares que estaban, qué bruto, hubieras venido, porque no dicen hubieras venido, pues no pude ir, se está retacado, no cabe un alfiler en el Zócalo. Y la televisión mexicana tiene la libertad para no sacarlo, ¿cómo ves? De todas maneras. Cada televisión tiene sus propios criterios al respecto. No te pido que opinas, nomás te pido que pienses. No, a ver si, sobre todo la gente que nos ve, asume que yo no soy periodista, no soy parte de la redacción de la televisión. No, yo soy parte de los... Aparte, pero soy gestor de la televisión. ¿Eres patrón? Sí. Que hasta que puedo hablar con un patrón de televisión. Pero yo no me meto en qué es lo que hacen los periodistas. Cuando llegamos a la televisión les pedimos a la redacción solo dos cosas: credibilidad y audiencia. Audiencia porque no seríamos públicos si no teníamos audiencia. Es decir, si somos públicos es porque tenemos aspiración de tener público. O sea, para tener una televisión con el 1% de audiencia casi yo me marcho a mi casa, ¿no? Y credibilidad, y esto nos dicen las encuestas que lo están haciendo razonablemente bien, con lo cual no veo ningún motivo para que desde la gestión tratamos de involucrarnos en qué es lo que están haciendo. Está comprendido y felicidades. Te voy a platicar una brevísima. Es decir que esto es gracias a que Zapatero decidió no hacer nada y no llamarnos nunca. Porque si nos llamase a lo mejor tendríamos algún problema. Es un hombre de izquierda, finalmente, ¿no? Bueno, en este caso yo creo que es un hombre comprometido con la libertad de la televisión pública. Eso es ser de izquierda, obviamente. Zapatero ha cometido muchos... Sí, pero David Cameron es de derechas y tampoco llama a la BBC. Está bien. Y Sarkozy exactamente igual con France Televisión. Bueno, un día hubo elecciones en Venezuela hace 30 o 40 años y se auguraba algo democrático en serio. Conseguí avión, boletos y todo, cámara, y me voy a Venezuela. Y Venezuela dijo, venga, adelante.
Entonces, me acuerdo como si fuera mi jefe que me dice que vas a Venezuela. Fíjate que sí, porque va a haber elecciones limpias. Bueno, México era el México priista. Va a haber elecciones limpias y va a ganar el partido COPEI y no sé quién más, y Rómulo Betancourt y no sé quién que están jugando, y va a estar excepcional y todo eso. Bueno, muy bien, ya tienes todo, ya tengo todo, sí, sí. Bueno, déjame preguntar, y te vas a preguntar qué. No sé, pero te hablo al rato. Oye, fíjate que no interesa, hombre. Digo, vas a ver cómo yo voy a hacer que eso sí interese, a pesar de que estemos lejos. Y sí interesa porque además hay una excelente música en Venezuela, y ahora filmar lo de música, la gente está entusiasmada. Por eso no interesa. No entiendo por qué no interesa. Dice, no interesa ver eso en México. Y no fui. No pude ir. No es por nada, pero solo por imaginar la misma situación, en tu perspectiva de que somos la televisión del gobierno. No, hombre, no. No, te voy a comentar una cosa. Manera de decirlo. El Partido Socialista... No, te lo digo. Si considerásemos que nosotros somos la televisión del gobierno, seríamos un auténtico fracaso, porque el gobierno ha perdido las elecciones autonómicas y municipales por goleada. Sí, pero el ciudadano permanece. ¿Eh? El ciudadano permanece siguiendo tu tesis. No, pero nadie nos ha hecho una bronca por haber perdido ni nada. No, por eso. No, lo que te quiero decir es que nosotros estamos ahí por informar a la sociedad, gane, pierda el gobierno, no es nuestro negociado. Pues fíjate que creo que ha sido muy elocuente lo que hemos dicho, con los altibajos que pueda yo tener en la manera de preguntártelo, que espero no lo tomes a mal. No. Y es Carlos Reza Nestares. Si quieres agregar algo, Carlos, ahora que estás en... Se supone que los españoles son los que hablamos duro y golpeado y pueden sentir ofendidos los mexicanos, ¿no? Muy bien. Esto me decían cuando vivía en México, trata de suavizar el tono, porque suenas como si estuvieses siempre enojado. Sí, claro. No, es natural, es la forma Carlos natural. Reza Nestares, miembro del Consejo de Administración de la Corporación de Radio y Televisión Española. Es decir, él es un ejecutivo de la televisión yo digo gobierno, sin que esto sea peyorativo, no es la televisión comercial, es la televisión del gobierno. No somos ni Televisa ni Telecinco. No son Televisa, pero tampoco son un canal estrictamente al servicio publicitario del gobierno. Mucho gusto, Carlos, que tengas buena estancia en Jalapa. Igual, muchas gracias por recibirme. Un paréntesis para decirle a ustedes que hay un tercer coloquio internacional de escultura y cerámica. Vaya, eso está muy interesante. Maestro Manuel Velázquez, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Buenas tardes. Mucho gusto. Cuénteme, maestro, este coloquio de qué es, termina el 30 de septiembre, ¿verdad? Bueno, digamos, ¿de qué cosa es primero? Coloquio donde intentamos establecer un diálogo entre los artistas, el público que visita las exposiciones y obviamente una muestra general de lo que es la cerámica en Veracruz y lo que es la cerámica en 3 de los países que participan, que es Dinamarca, España, Argentina y por supuesto México. Qué bien. Aquí están 60 artistas invitados. Y hay artistas de gran jerarquía. Yo que conozco a la señora Sagaón, que hemos presentado unas piezas bellísimas, por cierto. A Gustavo Pérez, que es muy reconocido, ¿verdad? Claro que sí, uno de los veracruzanos y mexicanos más importantes en lo que es la escultura en cerámica. Vive en París y en Jalapa, fíjate, imitador, Rafael Pérez, Elsa Anaveda, Mariana Velázquez, Roberto Rodríguez, entre muchos otros. Claro, ¿verdad? sí. Bueno, es un coloquio que también da apertura a las jóvenes generaciones. Tenemos artistas egresados de la Facultad de Artes Plásticas que están también trabajando y presentando su obra dentro del coloquio, y lo que intentamos es precisamente establecer este diálogo entre los artistas, el público y entre los jóvenes creadores y los creadores con ¿Cómo se puede trayectoria. pensar que se pueda definir la cerámica? Es barro, ¿verdad? Es barro cocido, digamos, o barro quemado o tierra quemada,
Y precisamente lo que intenta el coloquio es establecer esta tensión que hay en la cerámica, en lo que es el arte funcional o utilitario y lo que es propiamente la escultura en cerámica. Nosotros creemos que en esa tensión que se establece entre los dos órdenes es donde surge el valor de la cerámica como expresión plástica de nuestro tiempo. ¿Usted pretendería que la cerámica tiene que tener una utilidad, digamos un florero, un vaso, una cajita para guardar recuerdos? No, digamos que hay una tensión. De hecho, tenemos una muestra muy interesante que se inaugura en la Facultad de Artes Plásticas, donde participan diseñadores industriales que hacen cerámica sobre diseño y que participan también ceramistas veracruzanos que hacen un tipo de cerámica, digamos, un tanto más escultórica, más artesanal, entre comillas, pero que se establece esta relación entre los dos órdenes. Estamos viendo una de las imágenes donde son precisamente diseñadores industriales interviniendo sobre piezas de cerámica. Eso es bellísimo el hecho de que cualquier objeto de barro, haga usted de cuenta una olla y un jarro. Nada más que la olla y el jarro, ese es de la señora Sagaón. Exactamente, las Malqueridas, que se inauguró este sábado a la 1 de la tarde en la Galería de Arte Contemporáneo. Y el hecho de decir, bueno, es que con barro un poco vamos a darle vitalidad, arte, vida, conocimiento, que impliquen algo. Por ejemplo, pues esto es de barro, pues ¿a quién se le va a ocurrir hacer una babucha o algo que parece así? Bueno, pues es una pequeña escultura que usted puede tener en una de las mesas de la casa, por decir algo. Así es, yo creo que lo que te permite el arte es hablar en distintos órdenes, hablar en sentido abierto y poder tener diversas interpretaciones. Galería de Arte Contemporáneo, Jardín de las Esculturas, Facultad de Artes Plásticas, el Ágora de la Ciudad y el Museo de Antropología. Ahí podrá usted ver las esculturas en Jalapa, en la Capilla de Córdoba, en la casa principal del Teatro Reforma, en la Fototeca en Veracruz, en Orizaba en el Museo de Arte del Estado y en Coatepec la Casa de la Cultura. ¿Usted es ceramista? No, yo soy pintor y escultor y ahora dirijo el Jardín de las Esculturas. Pues muchas felicidades y ya estaremos viendo esto tan bello y tan hermoso. Y a mí me interesa mucho porque en el patio de la casa de usted, Banderilla, tenemos un barro excepcional, pero lo único que alguna vez lo ocupamos, mi padre, era para hacer hermosísimos ladrillos. Pero le salían, no, pero lo más curioso que no lo pensaba en escultura. Salía el ladrillo y con el calor del horno le salían unas hermosísimas protuberancias como de cristal o de cuarzo, de no sé qué. Entonces yo lo veo como cristal quemado. Entonces voy a buscar si hay por ahí algunas tiradas en el patio, porque eso puede ser muy bello. Además, importante que no menosprecien el barro tan bonito que es. Claro, la gente, claro, si no ve ónix o ve algún material más caro, no le interesa. Tan bello que son las esculturas. Muy bello. Maestro Manuel Velázquez, le agradezco. Te encanta el barro, ¿no? Gracias por la película. Sí. Nos vamos, señores, pero entonces déjame agradecer convenientemente a nuestros amigos, porque si no se van a enojar. El Hotel Jalapa, María Victoria, mucho gusto, que tenemos un magnífico estudio. Oye, ya que nos lo dejen, que ya que se quede como estudio, ¿eh? Sí. Mándales un memorándum ahí, por favor. ¿Este es el Hotel Jalapa? Este es el Hotel Jalapa, por eso lo quiero aquí, que esto ya se quede como un estudio nuestro, ¿no? ¿Cómo se llama aquí? ¿Los qué? Los La burbuja. La burbuja. Bueno, entonces, Hotel Jalapa, 818-2222. Mi amiga, la señora Ana María Bordonet, Murillo Vidal 710, 818-4463. Saludo con afecto a don Rafael Blanco del Hotel Howard Johnson, 20 de noviembre, 812-1925. Hotel BG Los Lagos, 13 de septiembre, número 23. Colonia Isletas, Muebles Segusino de Jalapa, 20 de noviembre, número 290. Colonia Centro, 841-1599. Y la Escuela de Computación ABC, Bustamante 4, Colonia Centro, 11-79-993. Y la Plaza Artesanal Manos Veracruzanas, Ignacio de la Llave 105, teléfono 242-94. Gracias, jóvenes, mucho gusto. A ver qué te platicamos otra vez, ¿verdad?
Está dura la conversación, No, está bien, pero en fin, Son canijos. ellos sabrán de perdonar, ¿verdad? Mucho gusto, señor licenciado. Gracias, jóvenes de acá. Gracias, don Jorge. Gracias.